Bienvenidos un día más a mi canal, soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, y en este vídeo te quiero contar información única y súper especial. Hace no mucho recibí un mensaje de una persona que lo tengo aquí en el móvil, de una de mis seguidoras de Instagram, o sea de YouTube, una suscriptora, y me preguntaba que si había una separación entre las llamas gemelas. Me preguntaba eso, me contaba su historia y me contaba sobre la separación de las llamas gemelas, que esto tiene que ser en el vídeo de los tipos de almas, dependiendo de las relaciones. Vale, ya está. Sí, yo creo que era ahí. Sí, bueno, luego lo revisaré, pero vamos. Me preguntaba eso y quería responderla al mensaje. Que además surgió una conversación en la que yo le contaba a otra persona que me llamó por teléfono justamente en ese momento y le contaba, ¿no? Y me acuerdo que hablamos así de varios temas, porque además le conté, pues justamente estaba viendo este mensaje de una suscriptora mía y justo me has llamado, o sea que vamos a compartirlo porque algo te tiene que llegar, ¿no? Y a mí también, o sea, porque esto funciona así. Entonces, estas son las pequeñas sincronías o las pequeñas señales del universo que nos dan avisos diciendo, wow, estate atenta o estate atento, que tienes que compartir esto. Entonces yo he decidido compartirlo con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre las llamas gemelas? Que no son las almas gemelas. Lo cuento todo en el libro, en Maribélula. Aquí lo cuento todo. Las almas gemelas no tienen nada que ver con las llamas gemelas. Las almas gemelas son las almas que se juntan en nuestra vida porque anteriormente se han dejado cosas sin hacer. Son almas que aparecen para sanar las partes que nos han dolido tanto. Son almas que muchas veces lo que sucede es que una muere antes que otra y no están preparados para la separación y se quedan temas sin zanjar, pues temas de sentimientos, temas de dolor, temas de pérdidas, temas a lo mejor que tienen que sanar entre ellas, ¿no? Temas que tienen que ver con la parte espiritual, o sea, de hecho, muchas veces una persona empieza su despertar espiritual, conoce a una persona que es su alma gemela y dice, wow, tengo la sensación de haberle conocido desde siempre, de estar siempre ahí con ella o con él y le quiero muchísimo o la quiero muchísimo, nos va súper bien y tal, pero hay una parte que es diferente, que no, como que sabes que esa persona no es para ti, sino que viene a enseñarte o a trabajar una parte de ti, y cuando se trabaja todas estas partes son sanadas, creces espiritualmente en tu despertar de la conciencia, lo que sucede es que esta persona desaparece. Desaparece además, es que según desaparece, aparece el alma afín, que es la que te ayuda a eliminar las heridas que te dejó el alma gemela, porque el alma gemela no viene a quedarse, viene a que tú evoluciones o a que esa persona también evolucione, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las llamas gemelas? Las llamas gemelas es una conexión espiritual, no es una conexión directamente desde la parte mental. La parte material como que está, pero se centra más en la parte espiritual. Son dos personas que se unen por el conocimiento de la espiritualidad, del amor, del respeto, del cariño. Hay muchísimo amor, muchísimo, de la estabilidad, o sea, son capaces de hablar temas de los que no se ha hablado anteriormente, porque se muestran al 100% sinceras con sus sentimientos. Son personas que están ahí que aparecen en tu vida más bien, o sea, es una persona que aparece en tu vida, que se juntan, y estas dos personas, a ver que me explique, se convierten en una relación perfecta entre ellos, y normalmente entre ellos en sí no hay problemas. Lo que suele haber problemas es más en el entorno. Aparecen cuando una de ellas tiene que superar un problema, porque no es que sea todo del color de rosas, claro que no. Aparece cuando hay que superar un problema y necesita como esa fuerza espiritual para dar ese paso. La llama gemela lo que hace es que la más evolucionada se muestra tal y como es y ayuda a la persona que está menos evolucionada a avanzar en su vida, simplemente porque reconoce lo que es el amor incondicional. Es tan fuerte esta sensación de amor incondicional
que muchas veces se produce la separación, porque es tan intenso y estamos tan poco familiarizados con ello que duele. Pero no es un dolor que digas, wow, me duele tanto que no quiero saber de esta persona. Es al contrario, es un dolor que te está sanando, es un dolor de amor, es un dolor que dices, wow, le quiero tantísimo o la quiero tantísimo a esta persona que prefiero que esté lejos porque sé que no estoy al 100% y sé que voy a hacerle daño o hacerla daño porque la situación no es la que tiene que ser para que estemos juntos. O sea, es una comunicación directamente desde el alma, desde la parte más pura y desde la parte kármica de tu alma. Desde donde tú estás, en tu centro, después de haber hecho un trabajo de desarrollo personal, de conducta, de disciplina, de espiritualidad, un trabajo que tú has realizado para convertirte en tu mejor versión y te reconoces contigo misma. Desde ahí es cuando aparece la llama gemela, porque es cuando tú eres tú misma con tu propia energía. Sabes que con tu llama gemela puedes hablar prácticamente o puedes hablar directamente de todo, porque siempre va a haber respeto en la comunicación y entendimiento. Sabes que si se va, el desapego te dolerá, pero sabes que si se va, no se está yendo por un problema que haya habido entre vosotros, sino se está yendo porque es lo siguiente que le toca. Entiendes que aunque te duela el desapego, porque te encanta estar con esta persona, porque es que es una llama gemela, o sea, te encanta compartirlo porque para ti es la persona más ideal y más perfecta que hayas imaginado nunca, incluso es más. O sea, es más allá de lo que hayas podido imaginar hasta ahora. Entonces, cuando esta persona se va, te duele el desapego porque es una pérdida, se está yendo. Pero sabes que se está yendo porque va a entregar algo mejor a la otra persona, a la otra situación, a alguien que está ahí, o a alguien, o algo que tiene que hacer, o tiene que dedicarse a algo especial en su vida antes de volver. Cuando vuelva, estará al 100% para estar contigo. Entonces, la llama gemela lo que te enseña es a tener fe, lo que te enseña es a confiar, lo que te enseña es a creer en ti misma y en ella, porque os volvéis uno. Y ese uno supera la parte material, porque es la parte espiritual. En el sexo se va a la parte de lo que es otra dimensión. El sexo es otra cosa totalmente diferente, desde el entendimiento, el comportamiento y el amor. Entonces, ¿por qué la llama gemela desaparece o se va? Simplemente